Buenos días. Bueno, en la clase de estadística vamos a retirarnos un momento de lo que hemos venido hablando acerca de probabilidades y demás cuestiones relacionadas con este asunto para introducirnos un poco más al estudio de información, de datos obtenidos a partir de una encuesta o de alguna otra fuente, ¿no? Entonces, cuando en una encuesta tenemos mucha información, el análisis de todos esos datos resulta más conveniente si lo hacemos en una especie de resumen. Y este resumen se hará mediante la agrupación de los datos cuantitativos, es decir, que puedan ser obtenidos mediante un análisis numérico o puedan prestarse para un estudio numérico, ¿no? Que involucre números o cantidades. Para que entiendan, la palabra cualitativo es lo opuesto. Tiene una intención un poco más subjetiva, ¿no? Que no va tanto de la mano con cantidades, sino como nombres, marcas y cosas por el estilo. Bueno, entonces, estos intervalos, bueno, la forma en cómo se agruparían esos datos es en modo de intervalos. Entonces, para agrupar los datos de la encuesta, siendo que esta tiene mucha información, bastará conseguir unas indicaciones que aquí he estipulado. Entonces, primero es identificar el menor valor de la encuesta. Ese menor valor de la encuesta decidí que lo podíamos llamar LI, como decir límite inferior, por llamarlo de alguna manera, y el mayor valor de la encuesta, por llamarlo de alguna manera, LS, ¿no? Segundo, identificar el rango de los datos de la encuesta. Este rango será R, llamémoslo así, y será el mayor valor de la encuesta obtenido menos el menor valor de la encuesta obtenido. Nótese que todo va de la mano. Tercero, determinar la amplitud de cada intervalo. Esta amplitud se obtiene mediante la ecuación, llamémosla la amplitud A, ¿no? A igual al rango de la encuesta obtenido previamente dividido en K, donde K es la cantidad de intervalos que nosotros deseamos determinar, ¿no? Por ejemplo, si queremos que hayan 10 intervalos, entonces dividimos en 10 el rango que calculamos anteriormente. Y cuarto, agrupamos los datos en las respectivas clases, donde por clase, bueno, ahorita lo explico, abajo lo explico, en las respectivas clases. Para esto lo que se hará es tomar el límite inferior para construir la primera clase. Y este viene siendo el extremo inferior de la primera clase y el extremo superior de la primera clase será el límite inferior más la amplitud que antes calculamos. Para la segunda clase o el segundo intervalo, ¿cierto? Lo que tenemos es que el límite inferior viene siendo el límite superior de la clase anterior, es decir, LI más 1, como extremo inferior, y el extremo superior viene siendo el límite inferior más 2 veces la amplitud. La nota importante, los intervalos son semicerrados, es decir, de la forma A sobre B, salvo el último, que viene siendo la forma como un intervalo cerrado. Creo que tengo que saltarme los intervalos inmediatamente y está acá, es la nota importante. Por intervalo entenderemos el conjunto de todos los números comprendidos entre dos números, ¿de acuerdo? De acuerdo, y así se desea concluir los extremos o no, incluimos si se desea incluir el conjunto. Bueno, ya me perdí en lo que estaba pensando cuando escribí esto. Bueno, de acuerdo, bueno, voy a leerlo del comienzo. Nota importante. Por intervalo entenderemos el conjunto de todos los números comprendidos entre dos números, de acuerdo a si se desea incluir los extremos o no, incluso si se desea incluir el conjunto alguno de los extremos. Y de acuerdo a estas condiciones se clasifican los intervalos. Entonces, hay 4 tipos de intervalos. El primero son los intervalos cerrados, que son aquellos que incluyen en el conjunto los dos extremos. Se escribe con corchetes cuadrados de esta manera, ¿no? Voy a poner un ejemplito por acá. ¿A qué referimos a esto? Vamos a suponer que solamente vamos a considerar números
enteros. Entonces pongamos acá el número 2 y por acá el número 3, ¿cierto? Y este viene siendo un intervalo cerrado. ¿Y qué indica que sea el intervalo cerrado? Y estamos hablando de ese intervalo como subconjunto de números enteros. Entonces, ¿cuáles son los números que están dentro de 2 y 3? Bueno, pongamos por aquí un 4, ¿cierto? 2 y 4. Entonces, entre 2 y 4, el único número es el 3. Pero los corchetes son cuadrados, es decir, estamos incluyendo los dos extremos. Luego debemos incluir en ese conjunto al número 2 y también incluir al número 4. Ese es el primer tipo de intervalos que estamos mencionando. 2, los intervalos abiertos. Si se desea excluir los extremos, se escribe en este caso con paréntesis, es decir, un intervalo cerrado, aquí estamos hablando como conjunto de los números enteros. Bueno, pongamos el mismo, ¿no? El 2,4, es decir, este intervalo nos está hablando del conjunto de todos los números que están entre 2 y 4, sin incluir extremos. Entonces, entre 2 y 4, ¿qué número hay? El número 3. Los extremos aquí, ¿cuáles son? Pues el 2 y el 4. Y el intervalo abierto los excluye, no los involucra en el conjunto. Otro tipo de conjunto es si se desea excluir el extremo inferior, ¿cierto? En este caso se escribe, si se desea incluir, perdón, el extremo inferior. Se escribe cerrado cuando abre y abierto cuando cierra. Entonces, este conjunto, si ponemos el mismo, sería corchetes cuadrados, sería 2,4. Y sería el conjunto que contiene a los números que están entre 2 y 4. ¿Cuál es? Pues el 3. Pero noten que aquí es cerrado, es decir, incluimos también el número 2. Y el otro lado es abierto, ¿no? Es decir, este corchete es abierto, luego excluimos ese extremo. Y el cuarto, si solo se desea incluir el extremo superior. Y se escribe de esta manera, así, ¿no? Paréntesis y corchete cuadrado. El ejemplo para este, ¿cuál sería? Este que voy a poner acá. Entonces, abierto en el extremo inferior y cerrado en el extremo superior. Y este sería el conjunto que contiene los números comprendidos entre 2 y 4, que en este caso sería el número 3, y también incluye el extremo superior, el número 4. Entonces, estos son los 4 tipos de intervalos que nosotros tenemos. Muy importante para tener en cuenta. Ahora, mencioné por allá, este viene siendo el extremo inferior o límite inferior, cuando yo dije que LI, ¿no? LI. Y este de acá vendría siendo el extremo superior, cuando yo dije L o límite superior, LS, ¿no? Los números que yo mencionaba por allá. Perfecto, entonces, volvamos a donde estábamos. Aquí era donde nos habíamos quedado y volvamos. Y vamos a volver con un ejemplo de cómo se construye la agrupación de los datos mediante clases. Hay una gran diferencia, sí, yo creo que me lo explico una vez, entre intervalos y clases, ¿no? Entonces, vean, a diferencia de los intervalos, las clases, aquí voy a definir de una vez qué son las clases, me falta una S, son el conjunto de los números obtenidos mediante la encuesta que están dentro del intervalo construido previamente. Por ejemplo, si en la encuesta solo está el número 2 y el número 4, ¿cierto? Ese intervalo cerrado excluye el número 2, es decir, no tendría el 2 acá. Como clase, si este intervalo está representando la clase de la encuesta que solamente tiene dos datos, el dato 2 y el dato 4. Entonces, como intervalo es este conjunto, pero como clase de esa encuesta, el 2 no estaría aquí involucrado. Y a eso nos referimos con clase. Pero vamos a quedarnos con la notación de intervalos. Sin embargo, haré una diferenciación muy leve. Vamos a empezar con el ejemplo. Supongamos que después de preguntar la edad a 10 niños que jugaban en un parque, se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, el primer niño dijo que tenía 6 años, el segundo niño dijo que tenía 5 años, el tercer niño dijo que tenía 10, el otro que tenía 3, el otro que tenía 6, otro dijo que tenía 7 y medio,
otro dijo que tenía 9, el otro dijo que tenía 8, el noveno dijo que tenía 6 y el décimo dijo que tenía 3 años. Entonces, vamos a agrupar esos datos. Primer paso, identificar el menor número de la encuesta. ¿Cuál es? El 3. Es el menor número de los datos obtenidos de la encuesta, ¿no? De estos datos. Y el extremo superior, es decir, el valor número, el número mayor obtenido en la encuesta, ¿cuál es? El número 10, este que está, ¿no? También de la encuesta. Primer paso. Segundo paso, hallar el rango, es decir, coger al mayor número de la encuesta y restárselo al menor número de la encuesta. Nos quedaría 10 menos 3, que es 7. Es decir, el rango de esa encuesta es 7. ¿Y eso qué significa? Que del mayor al menor dato de la encuesta, la diferencia es de 7. Tercer paso. Digamos que queremos bueno, tercer paso. Digamos que queremos 3 intervalos. Entonces, recuerden que nosotros escogemos la cantidad de intervalos. Entonces, K es 3. De donde la amplitud de la clase será, pues, el rango, que es 7, dividido en la cantidad de intervalos que nosotros deseamos, que es 3. Entonces, 7 dividido en 3 nos da 2,3 periódicos, ¿cierto? Pero vamos a redondear a 2,3. El cuarto paso, ¿cuál es? Pues construir las clases. Entonces, la primera clase, recuerde, inicia, la primera clase es esta, inicia con el extremo inferior. Y le sigue el extremo inferior más 2,3, que me da 3. Miren que aquí la diferenciación entre intervalo en clase, yo lo quise hacer haciendo esa rayita que está ahí. Normalmente así se hace. No es que sea menos, estoy hablando aquí de intervalos, de clases. Entonces, el segundo extremo de esa primera clase es el extremo inferior más la amplitud. Sería 3 más 2,3 nos da 5,3. La segunda clase empieza donde termina empieza en el límite superior de la clase anterior. Empieza en 5,3 y le sumamos la amplitud. 2,3 nos da 7,6. Y miren que los intervalos están abiertos, cerrados, perdón, cerrados, abiertos, y el último cerrado para tomar extremos. La tercera clase empieza ¿dónde? Donde termina el intervalo anterior. Y le sumamos 2,3, nos daría 9,9. Pero recuerden que aquí hay periodicidad, entonces para quitarnos ese tema de periodicidad y como el último dato es 10, pues lo dejamos hasta 10. Estas serían las clases, esta sería la agrupación de los datos de la encuesta, esa construcción de las clases. Finalmente, noten que con esos datos ya podemos empezar a hacer el análisis de la información obtenida de la encuesta. Recuerden que en sexto, lo que suelen hacer es hablar de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia acumulada relativa y también cantidad porcentual, ¿no? Proporción porcentual. En este caso, pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, vean, tenemos la tablita y sobre la tablita tenemos frecuencia absoluta. Vamos a anotarla con una F. Aquí, este no es un 2, eso es una comilla, ¿no? La frecuencia absoluta se nota con una F. Tenemos la columna de la frecuencia relativa, se nota FR, minúscula. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Entonces, con frecuencia absoluta, ¿a qué nos referimos? A la cantidad de personas que respondieron o dieron el número, en este caso la encuesta era la edad de los niños, que estaban entre 3 y 5,3 años. ¿Cuántos hay? Pues de aquí traje los valores de la encuesta. Hay 3 personas que tienen edad entre 3 años y 5,3 años. Vean, aquí hay uno, aquí hay otro y finalmente aquí hay otro. Entonces, 3. Personas en la frecuencia absoluta, ¿no? Personas que tienen edad que está entre 5 años, entre 5,3 años, perdón. Eso es aquí abajo lo corregí. Entre 5,3 años y 7,3 años. Hay 4 muchachos. El que tiene 6, hay 2. El que tiene 7,5, que es más pequeña que 7,6, van 3. Y otro que tiene 6, van 4 personas, ¿cierto? Que tienen que su edad oscila entre 5,3 años y 7,6 años.
Y la última clase que en su frecuencia absoluta nos dice que hay 3 datos, ¿no? Tienen edad entre 7,6 y 10 años. Entonces está el que tiene 10 años, uno que tiene 8 años y otro que tiene 9 años. 3 personas respondieron que tenían edad entre ese rango. ¿La frecuencia relativa qué es? Recuerden que la palabra relativa hace referencia a la probabilidad, ¿no? Entonces sería frecuencia absoluta dividido en la cantidad de personas encuestadas. ¿Cuántas fueron encuestadas? 10. ¿Cómo se pueden dar cuenta de las personas encuestadas? Porque la suma de las frecuencias absolutas da la cantidad de personas encuestadas. Entonces aquí sería 3 sobre 10, ¿no? 4 sobre 10 y 3 sobre 10 nuevamente. La frecuencia absoluta acumulada, ¿qué es? Pues empiezan a sumar la cantidad que se van obteniendo. Por ejemplo, empezamos en 3. En la segunda clase sumamos esas frecuencias absolutas y nos da 3 más 4, 7. Y la última es sumar hasta la última clase. Entonces sería 3 más 4 más 3, que nos da 10. El último valor de las frecuencias acumuladas debe dar también el total de personas encuestadas. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada. De igual manera que como la frecuencia absoluta acumulada, se suman los valores desde el primer intervalo hacia el último. De tal forma que lo que debemos obtener al final es un 1, ¿no? La diferencia aquí es que usted suma no sobre la frecuencia absoluta, sino la frecuencia relativa. Empezamos con 3 sobre 10. 3 sobre 10. Si le sumamos 4 sobre 10, nos da 7 sobre 10. Y si le sumamos 3 sobre 10, pues nos da 10 sobre 10. Y 10 sobre 10 es igual a 1. Esta frecuencia relativa acumulada siempre debe terminar en 1. Así como la frecuencia absoluta acumulada siempre debe terminar en la cantidad de personas que fueron encuestadas. Bueno, esto es para el tema que da finalidad a todas las actividades del módulo, y las páginas que tienen ustedes que hacer de este son de la 135 a la 137. Vamos a ver por acá y nos vemos en la clase. Que estén muy bien.